A los alumnos de séptimo año, soy el profesor Mario Anay, soy profesor de Ciencias Naturales. Hoy vamos a empezar, perdón, la clase 10, que dice cómo se forman los gametos y a la vez la guía número 10. A ustedes se les entregaron 8 guías, más la que es de la semana pasada y más de esta guía son 10. Por eso es la clase 10 y la guía número 10. Aprendizaje esperado, dice, del OA2. Dice, explicar la formación de un nuevo individuo considerando el ciclo menstrual, días fértiles menstruales y ovulación, la participación de espermatozoides y ovocitos, métodos de control de natalidad, la paternidad y la maternidad responsable. Concepto que tienes que conocer: gametogénesis, fecundación, ovocito, espermatozoide. Comencemos. Inicio a la clase. ¿Qué rol cumplen los espermatozoides y ovocitos en el proceso de fecundación? ¿En qué estructuras de los aparatos reproductores se encuentra el ovocito y el espermatozoide? ¿Qué forma tiene cada uno de ellos? ¿En qué etapa del ciclo de vida se forman los ovocitos y los espermatozoides? ¿En qué etapa del ciclo menstrual el ovocito sale en busca del espermatozoide? Empecemos el desarrollo. Dice, lee el siguiente texto y observa la imagen. Gametogénesis. Corresponde al mecanismo por el cual se forman los gametos, tanto masculinos como femeninos. La formación de gametos femeninos ocurre en el ovario y se conoce como ovogénesis. Este es un proceso cíclico que comienza con la vida intrauterina de la mujer y termina con la expulsión del gameto, ovocito, en cada ciclo menstrual, en un proceso llamado ovulación. La formación de gametos masculinos se conoce como espermatogénesis y comienza en la pubertad de los hombres, donde se producen los espermatozoides, cada vez que sea necesario hasta aproximadamente los 80 años, momento en que se degenera la producción. Sigamos. Aquí tenemos unas imágenes de un ovocito y de un espermatozoide con cada una de sus partes. Sería bueno que te las aprendieras de memoria. Es muy interesante este tema y para que aprendieras a conocer porque es parte de tu cuerpo. Dice acá, observa el esquema de la gametogénesis masculina y femenina. Obsérvala, léela, apréndela de memoria porque es muy importante. Va desde arriba, desde la espermatogonía para abajo a la ovogonía, perdón, que lo pronuncie mal, lo voy a pronunciar ovogonía, hasta que llega al ovocito maduro o a los espermatozoides en este caso, que es donde es la formación de cada uno de ellos. Junto a un compañero, pero aquí como no tienes un compañero, tienes un familiar, junto a un familiar, mirando el libro de ciencias naturales e investigando también en internet, junto a un compañero, en este caso es un familiar, investiguen cómo actúan las hormonas hipofisiarias y sexuales en el hombre y la mujer. Completen la actividad. LH, FSH, progesterona, estrógenos, LH, FSH y testosterona en el caso de los hombres. Disculpen un poquito. Compara la ovogénesis y la espermatogénesis. Completa el cuadro. Puedes apoyarte de textos e internet, como yo decía anteriormente, y comienzas a completar este cuadro con el inicio del proceso, células resultantes, continuidad del proceso, movilidad del gameto, vida media en el aparato reproductor. Lee el siguiente texto y responde, dice. Una vez formados los gametos y para que se produzca un nuevo ser, es necesario que ocurra la fecundación, que es la unión o la fusión del óvulo y el espermatozoide, que aparece en la imagen. La fecundación humana es interna, es decir, se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente en los oviductos, donde el ovocito es fecundado en la trompa un día y luego avanza hacia el útero entre el segundo y el quinto día. Luego llega a la cavidad uterina y el embrión anida en la misma entre los días 6 y 7 días. Sigamos. Para que se logre la fecundación es necesario que se produzca la copulación o coito,
que consiste en la introducción del pene en la vagina y la posterior eyaculación o expulsión del semen. El semen será depositado en la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio o oviductos hoy en día, aproximadamente a los 2 minutos de una eyaculación en el interior de la vagina. Los espermatozoides alcanzan la porción final de las trompas. Sin embargo, de los cientos de miles de espermatozoides, solamente unos pocos llegarán hasta el óvulo, y uno podrán atravesar la membrana plasmática del óvulo y lograr la fecundación. Después de leídas esas palabras, seguimos. Dice, todos los demás espermatozoides son destruidos en el viaje. La razón de producirse millones de espermatozoides es para garantizar que al menos uno pueda alcanzar el óvulo. Una vez depositados los espermatozoides en el aparato genital femenino en su descenso desde la vagina, sufren un fenómeno de capacitación que consiste en la pérdida parcial del revestimiento de la cabeza y reacción acrosómica, apareciendo pequeños poros en este nivel que liberan enzimas necesarias para atravesar la barrera de protección del ovocito. Aquí verán ustedes cómo en la implementación las líneas verdes son los espermatozoides y las líneas amarillas son el óvulo que va hasta que llega al útero. Sigamos. Dice, responde, ¿en qué día del ciclo menstrual se puede producir la fecundación? ¿Qué importancia tiene la estructura del espermatozoide en la fecundación? ¿Mediante qué acción se intenta producir la fecundación? ¿Qué sucede con los espermatozoides que no logran fecundar el óvulo? ¿Qué fenómeno ocurre después de ser fecundado el óvulo? ¿Cómo sabe la mujer si el óvulo fue fecundado? ¿Qué fenómeno deja de ocurrir? Veamos al cierre. Responde, ¿qué estructuras permiten que ocurra fecundación? ¿Qué gametos son los encargados de la fecundación? ¿Dónde se aloja el espermatozoide y el ovocito? ¿Qué es la gametogénesis? ¿Qué es la gametogénesis? ¿Qué relación hay entre el coito y la fecundación? Te recomiendo la lectura de la página 160 del libro del estudiante, de la página 160 del libro del estudiante de Ciencias Naturales, y la página 128 a la 132 del cuaderno del estudiante, donde puedas responder allí varias preguntas que existen. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que realicen esta guía y les haya quedado un poquito más claro cómo realizarla.